Fundados en la palabra, hermanos, es el nombre de la serie, y el cual el domingo pasado la hermana Gladys nos enseñaba qué es la palabra. ¿Cuántos recuerdan el tema del domingo pasado? Bueno, ¿qué es la palabra? No lo voy a resumir yo porque ya la hermana lo predicó y nos lo explicó perfectamente, pero debemos de concluir entonces, y para comenzar quisiera solamente dejar claro que la palabra de Dios es la fuente de vida para el ser humano. Es aquello que nos da la fuerza, nos da el aliento, es lámpara a nuestros pies, dice ella misma, y es la que nos puede guiar por el camino que el Señor quiere que nosotros sigamos. Pero ya conociendo qué es la palabra de Dios, no sé cuántos de ustedes conocen el dicho, nadie sabe lo que tiene, ¿hasta qué? Lo pierde. Ese dicho, hermanos, muchas veces nosotros lo usamos, lo hemos dicho, cuando vemos situaciones en las cuales nos podemos dar cuenta de que alguien no valoró algo. Ese algo puede ser la familia, ese algo puede ser el esposo, la esposa, los hijos. Y cuando vemos esa separación, entonces nosotros decimos, no supo valorar lo que tenía. Y es que el ser humano es así. El ser humano muchas veces tiene lo que tiene en este momento, pero le es indiferente a esa situación. Y a veces es demasiado tarde el darnos cuenta de lo valioso que nosotros tenemos. Esta tarde vamos a compartir un tema que se llama despreciando lo que desearás. Y nos vamos a ir, hermanos, a la palabra del Señor en el libro de Amós, capítulo 8, verso 11, el cual dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hermanos, muchas veces nosotros despreciamos la palabra del Señor. Pero cuando nosotros oímos estas profecías, cuando nosotros vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, porque yo no sé cuántos de ustedes escucharon desde niños, Cristo viene, Cristo está a la puerta. Y muchas veces el ver que eso no ha sucedido, ha hecho que nosotros digamos, bueno, le falta todavía. Pero la palabra del Señor nos enseña y nos dice, cuando vean estas señales, pongan atención porque la venida del Hijo de Dios se acerca nuevamente. Entonces, nosotros no ignoramos lo que está pasando. Nosotros no ignoramos los sucesos que a nivel mundial están sucediendo y nos podemos dar cuenta que la venida de Jesús está cerca de cumplirse. Pero, ¿qué tanto nosotros valoramos esa palabra? ¿Qué tanto nosotros le damos la importancia a esa palabra? Sabe que cuando nosotros leemos acá y me gusta ver que el Señor, que la palabra dice enviaré hambre. Entonces digo yo, hambre. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido hambre? Digo un amén si lo tienen. Mire, no, como ya es hora de almuerzo, pues ya vienen bien comidos, ¿verdad? No les pregunto cuántos tienen hambre ahorita, pero ¿cuántos hemos tenido hambre? Fíjese que vamos a irnos a un concepto de hambre según Google, y dice que hambre es el deseo o necesidad de comer. Dice que el hambre es una sensación física incómoda o dolorosa causada por el consumo insuficiente de energía alimentaria. Se vuelve crónica, dice, cuando las personas no consumen una cantidad suficiente de calorías de forma regular para llevar una vida normal, activa y saludable. Pero hay estudios que dicen que el hambre como tal sucede a los 8 días después de no consumir ni ingerir nada en nuestro organismo. Entonces, después de haber dicho esto, vuelvo y pregunto, ¿cuántos hemos tenido hambre? Y es que el problema del ser humano es que nosotros confundimos el hambre con esas ganas de comer.
¿verdad? Claro, ahorita, como les digo, la hora ya es el almuerzo, muchos ya vienen almorzados, pero no creo que si alguien le ofrece unas pupusitas, usted dice no a eso. ¿Por qué? Porque nosotros queremos siempre saciar la necesidad que nosotros tenemos en el estómago. Pero el hambre, cuando se llega a dar en la situación del ser humano, cuando nosotros experimentamos realmente eso, dice que después de 8 días, hermano, es una sensación incómoda, dolorosa, desesperante. Y es que el hambre realmente hace que el hombre actúe de una forma diferente cuando está en esa situación. En la palabra del Señor, nosotros encontramos varios sucesos de hambre a lo largo de la historia. En cierta ocasión, Dios le dice al profeta Elías: ora para que no llueva por 3 años. Y usted ya se imaginará qué sucede en esos 3 años. Hay sequía, ya no hay producción, la tierra deja de producir los alimentos, los animales empiezan a morir, a tal punto de que hay una devastación completa en ese lugar. Hasta el profeta se le seca el arroyo, y dice la palabra que cuando él llegó al otro lado encontró una viuda que tenía lo último para hacerse una pupusita y morir. Tan así era la situación, tan así era de crítico el momento que se vivía, que estaban dispuestos a comer lo último y después morir. En el libro favorito de los casados, ¿cuál es el libro favorito de los casados? No, me dijo el de los novios. Cantar de los Cantares es el libro favorito de los novios. Pero en Lamentaciones encontramos una historia, hermanos, en la cual narra la palabra de que había una situación en la que los niños, las muchachas, los muchachos caían en la calle muertos a raíz del hambre que había en ese momento. Dice la palabra que los niños le preguntaban a su madre: ¿y dónde está el trigo? Pero no había nada. Así era la situación. En el Segunda de Reyes, capítulo 6, narra otra situación crítica y dura para el ser humano. Dice que en ese momento 2 madres se juntaron y una le dijo a la otra: comámonos a tu hijo hoy y nos comemos al mío mañana. Y sigue el relato y dice que una sí lo hizo, pero la otra le escondió al niño. Pero lo que quiero que nosotros veamos y entendamos, y me detengo bastante en este punto, es porque tenemos que saber lo que el hambre hace que el ser humano pueda llegar a ser, valga la redundancia. Porque eso que desespera nos lleva a hacer que nosotros ya no pensemos de la misma manera. Esa sensación de necesidad que nosotros tenemos hace que nosotros actuemos de otras cosas. Pero el verso que leíamos dice la palabra que Dios va a enviar hambre a la tierra, pero no hambre de pan. Porque estamos en un lugar, hermanos, donde abunda la comida, ¿sí o no? Usted va a una fiesta, un cumpleaños, un bautizo, un baby shower, una boda, lo que sea, cualquier pretexto se ocupa, más hoy en verano. Y cuando usted llega no le sirven 1 ni 2, sino que 3 o 4 platos. Y como nos enseñaron a que no hay que dejar nada, entonces estamos como estamos. Pero de esa manera nosotros somos. No hay que desperdiciar, y si en algún dado caso sobra algo, ¿qué es lo que hacemos? Lo botamos. Lo botamos, hermano, porque, como les digo, hasta cierto punto no le damos el valor a esas cosas porque simplemente tenemos demasiado, que no sabemos que hay otras personas que lo están necesitando y valorando de otra manera diferente a nosotros. En cierta ocasión alguien venía para acá y dice que cuando estaban a punto de cruzar dijeron: bueno, ya vamos a cruzar, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un asado. Hicieron una carne y comieron hasta decir ya no. Pues usted ya sabe, pues venimos de allá y venimos con
con el aprendizaje, no hay que dejar nada. Entonces dice que comieron hasta que se llenaron. En ese momento la esposa del que relata esto, dice que agarra unos pedacitos de carne que sobraron y los guardó en una bolsita. El hombre, como todo hombre, ¿verdad?, la vuelve a ver y le dice: ¿para qué estás guardando? Ya estuvo, ya nos llenamos. ¿Para qué estás llevando eso? La esposa solamente le dijo: vamos a ver si mañana, cuando falte, no lo desea. Dicho y hecho, dice. El día siguiente dice que había una gran hambre, un gran apetito. Vamos a aprender a hablar ya, ¿verdad? Un gran apetito. Que dice que él solo le volvía a ver la bolsita que llevaba la esposa y ella dijo: entiendo lo que este hombre quiere. Se reunieron 15 y de esos pedazos que había guardado habían comido. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que despreciamos hoy lo vamos a desear mañana. En este caso, hermanos, yo creo que cuando nosotros vemos que la palabra del Señor dice que por 3 años dejó de llover y dejó de producir y vino esa hambruna, yo creo que en esos 3 años las personas se lamentaban de lo que habían botado. ¿Por qué? Porque muchas veces no le damos la importancia que se requiere. Según otro dato de Google, dice que según el mapa del hambre a nivel mundial, dice que mueren 24,000 personas al día por causa del hambre. Que, como les digo, cuando nosotros no vemos esa realidad en nuestras vidas, tendemos a menospreciar las cosas. Pero este es el hambre física, este es el hambre que se siente en el estómago, este es el hambre que se siente cuando tú tienes esa necesidad de comer y de nutrirte físicamente. Pero cuando la palabra dice que no será hambre de pan, sino que hambre de oír la palabra de Dios, es porque nosotros debemos de entender que existe otro tipo de hambre, otra hambre que está también muy dentro de nosotros, que no se siente en el estómago, pero sí se siente en lo más profundo de nuestro ser. Es un hambre, hermanos, que desespera, es un hambre que cuando nosotros sabemos reconocer la dependencia que nosotros tenemos de Dios, cuando tú te das cuenta que estás alejado, que te estás enfriando, que te estás apartando, entonces esa hambre es la que te hace tener la necesidad de buscar nuevamente esa conexión con Dios. Pero lastimosamente, muchas veces nosotros despreciamos la palabra. No porque digamos: uy, yo desprecio eso. Nuestras acciones demuestran lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sabe de que según también las estadísticas, el libro más vendido en el mundo, no, ¿me lo dicen ustedes o se lo digo yo? Dígamelo usted. La Biblia. La Biblia es el libro más vendido a nivel mundial. Pero si usted también googlea ahí y pone cuál es el libro o los libros más conocidos, entonces en primer lugar sale la Odisea. Hasta Alicia en el País de las Maravillas sale en esa lista, pero la Biblia no aparece ahí, en los libros más conocidos, que son más leídos. Pero eso identifica o evidencia que muchas veces el ser humano desprecia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con comprarla si no la meditamos, si no la escudriñamos, si no la estudiamos? ¿Qué hacemos simplemente con eso? Muchas veces nosotros lo que hacemos es comprarlo como un amuleto muchas veces. Ahí está abierta en la sala, diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hay que estar la página abierta y yo viviendo como yo quiero vivir. Pero cuando yo reacciono o cuando estoy en una situación, yo digo: oh no, la Biblia está allá y está abierta. Había una ocasión que alguien decía: no hombre, si solo esas 2 páginas están amarillas, todas las demás están bien blanquitas, porque no se usa. Otra forma de despreciar la palabra de Dios es cuando tenemos la oportunidad de congregarnos y no lo hacemos. Y cuando digo tenemos la oportunidad es porque muchas veces vamos a tener situaciones en nuestra vida que van a impedir que nosotros vengamos. Pero ese no es el problema, porque recuerde que Dios no puede ser burlado. El problema es que cuando podemos hacerlo y no lo hacemos,
Cuando creemos de que con una llamada o cuando me pregunten ¿por qué no llegó? ¿Por qué no lo vi? Simplemente voy a decir algo y ya pasó todo. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña y nos dice: quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así que vamos a volar, porque mire que esto está tremendo. Esa hambre es en el espíritu. Esa hambre es en el interior del ser humano. Y es un hambre tan personal y tan propia del espíritu que trasciende incluso lo que es el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña y nos dice que el cuerpo y el espíritu se van a separar, pero el espíritu sigue siendo. Entonces, aunque el cuerpo quede en esta tierra, nuestro espíritu sigue siendo fortalecido de la fuente de la cual provino. Esta semana, hermanos, estuve en El Salvador. Hicimos una visita relámpago. Mi abuela falleció el domingo pasado en la noche. Mi abuela fallece el domingo y ya pues el lunes me toca salir para allá. El miércoles regresé. Y pues usted dirá, pues, ¿a cuántos le gusta la herencia? No, hermano, no fui por la herencia. La herencia yo ya la había recibido en vida. Ella nos dio una herencia, hermanos, que realmente se basa en la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el poder inconmovible de la palabra de Dios para nuestras vidas. Esa es la herencia que ella dejó. Ella fue la primera que tomó la decisión, aún siendo joven, de decir y creer en la promesa del Señor: cree tú y serás salva tú y tu casa. Cuando ella creyó en su corazón eso, hoy ha marcado generaciones. Hermanos, fue una mujer que realmente batalló con muchas situaciones en su vida. 15 años tenía cuando la Segunda Guerra Mundial pasó, todo ese posguerra, todas esas situaciones, todas esas hambrunas, todas esas limitaciones que hubieron, pero ahí estuvo ella, ahí sobresalió, ahí supo saber cómo mantenerse firme, creyendo en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Luego vinieron pestes, la fiebre amarilla, la no sé qué otra cosa, luego los terremotos en El Salvador, luego mire vino la pandemia y nada de eso llegó a su vida para poder acabar con ella. 99 años y medio tenía cuando ella partió. Pero fueron momentos, fueron años en los cuales su vida siempre fue leer la palabra, orar al Señor por cada uno de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y lo hacía por nombre específico. No simplemente un pasarraya y decir: te oro por ellos y cuídalos. No, por nombre a cada uno de su generación. La bendición de Dios entonces se empezó en aquella mujer que tomó esa decisión y ahora está disponible para las 1000 generaciones, porque así dice la palabra, que la bendición de Dios alcanza hasta las 1000 generaciones. Esa es la herencia que nos dio por igual. No hay nada por qué pelearnos y decir yo quiero más o a mí me tocó menos. A todos nos dejó por igual, pero es decisión nuestra el poder apreciar, valorar lo que ella nos dejó. Porque aún así, hermanos, hay muchos que desprecian esa herencia en la forma en que se vive. Cuando vivimos apartados del Señor, cuando nos enfocamos más en las cosas materiales, cuando nosotros decidimos caminar más por lo material que por lo espiritual, entonces hasta cierto punto estamos haciendo eso. Hambre, pero no de pan, sino de oír la palabra del Señor. Hermanos, hoy tenemos la facilidad de escuchar la palabra del Señor. Hoy tenemos en cualquier lado poder escudriñar y poder ver, escuchar palabra de Dios a través de mensajes, a través de alabanzas de lo que está haciendo. Pero nosotros muchas veces estamos más entretenidos en otras cosas que no le damos la atención a lo que es la palabra de Dios. Con mi hermano compartíamos y decíamos un pensamiento que qué fuera si la Biblia fuera esto. ¿Usted sabe qué fuera si la Biblia fuera esto? No que tengamos la aplicación en la Biblia,
en el teléfono, yo aquí la tengo. Pero ¿qué fuera de la palabra de Dios si en realidad fuera esto? Note usted que sería lo primero que usted agarra cuando se levanta. Note usted que sería lo que usted tiene al lado cuando se cepilla, cuando está comiendo, cuando está haciendo cualquier cosa y está pendiente de eso. Yo recuerdo hace poco, allá atrás, estaba platicando con alguien, vamos a hablar del pecado, no del pecador. Y estábamos en la conversación cuando de repente dice, mi teléfono. Y yo digo, ¿qué dependencia tenemos del teléfono? ¿Qué sería entonces de la palabra de Dios si en realidad fuera esto? Decíamos lo primero que agarramos cuando nos levantamos y le aseguro que es lo último que vemos antes de acostarnos también. Entonces seríamos instruidos, seríamos fortalecidos, seríamos llenos, porque la palabra del Señor es lo que nos da la fuerza, el aliento, la sanidad, la fortaleza para cualquier situación. Hermanos, David, bueno, antes de decir lo de David, Jesús respondió a Satanás cuando fue tentado en el desierto y dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso identifica, hermanos, que el ser humano tiene una necesidad física de comer, de alimentarse, pero que no solamente eso es lo que basta. También basta suplirnos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es lo que nos va a enseñar que cuando estamos en una dificultad, entonces la palabra del Señor está llena de promesas que están disponibles para nosotros. Claro, nos gusta leer las promesas, pero no nos gusta leer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero la palabra del Señor es integral. Nos dice lo que debemos hacer, nos dice cómo debemos vivir y nos dice también las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿A cuánto no les gusta el verso que dice, pedid todo lo que quieras y os será dado? Pero antes de eso, hermanos, la palabra dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pidan todo lo que quieran y se os será dado. Entonces, muchas veces el ser humano lo que quiere simplemente es tener, recoger, pero no nos gusta la palabra del Señor y somos muchas veces muy selectivos de las partes que nos convienen y las que no, cuando encontramos la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero esa es la manera que el hombre necesita vivir, aferrados a la palabra que sale de la boca de Dios. David en cierta ocasión en el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En otro salmo dice, como tierra árida y seca, mi alma tiene sed de ti. Hermanos, el salmista ejemplifica de una manera tan perfecta la necesidad que se genera en el ser humano cuando siente realmente esa necesidad. ¿Cuántas veces le hemos sentido? ¿Será que alguna vez también, como hemos determinado que no hemos tenido esa hambre física, podemos concluir tal vez de que nunca hemos tenido también esa hambre espiritual de esta manera? Esa hambre que duele, esa hambre que desespera, esa hambre que te debilita, esa hambre que te hace sentir de que si no vas a la fuente de agua que es el Señor Jesús, entonces no vas a poder seguir adelante. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, yo he estado en esa situación? Probablemente es fácil hacerlo cuando estamos en dificultad, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en situaciones financieras, pero confundimos un poco, porque el sentimiento que nosotros tenemos a pesar o por esa situación, entonces es lo que nos hace buscar al Señor. Pero el Señor no quiere que seamos simplemente buscadores de Él como un 911, como un 7-Eleven, como algo de conveniencia para nosotros, sino que Él quiere que lo buscamos porque sabemos que en Él hay vida, en Él hay fuerza, en Él hay sanidad, en Él hay seguridad, en Él hay todo lo que nosotros necesitamos. Pero es necesario que nosotros debemos de entender eso. Muchas veces, ¿cómo podemos identificar que tenemos síntomas de deshidratación espiritual?
Hermanos, como punto 1, podríamos decir que ya no pasamos a solas con Dios. Ya no nos interesa tener esa intimidad con Él. Hay muchas formas de orar, hay muchas formas de hacerlo, pero cuando tú desconectas esa comunión con Él, entonces tú te empiezas a enfocar en otras cosas. Como 2, podemos poner que ya no tenemos el tiempo para leer su palabra. Ya no nos conformamos simplemente con lo que venimos a escuchar el domingo y después tenemos una semana allá afuera para poder adquirir o absorber todo lo que el mundo tiene. Hermano, cuando hablamos que la palabra es como nuestro pan, solo imagínense, pasamos una semana allá afuera comiendo comida chatarra y cuando venimos acá queremos que en 2 horas nosotros seamos saciados. No se puede de esa manera. Tenemos que estar buscando la comunión con el Señor. Otra parte, otro síntoma es que nos interesamos más por las cosas materiales que por las cosas espirituales. La palabra del Señor dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, pero si pierde su alma? Hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando las cosas materiales, porque muchas veces podemos decir, es que yo quiero que a mis hijos no les falte nada, pues enséñales la palabra. No quiero que les haga falta lo económico, las cosas que ellos quieren, enseñémosles la palabra. En la palabra del Señor están los fundamentos que los van a hacer a ellos que permanezcan firmes, que crezcan en medio de este mundo, en este medio de la sociedad, para que ellos puedan estar fortalecidos, preparados mentalmente y su corazón esté protegido para todas esas cosas que Satanás tiene para ellos allá afuera. Pero es trabajo del padre, es trabajo del hombre, de la mujer de casa, decirle: hijo, yo te voy a instruir en la palabra del Señor, porque aun cuando fueres viejo, entonces no se apartará. Hermano, yo fui crecido, bueno, poco, ¿verdad? Yo fui instruido en la palabra del Señor desde niño. Hubo etapa en mi vida en la que me aparté del Señor, pero aquello que fue sembrado en mi corazón, porque muchas veces nosotros como hijos, como jóvenes que estamos acá, me voy a extender un poquito en esto, muchas veces nosotros simplemente creemos que nuestros padres son esos padres malos que no quieren que nosotros disfrutemos la vida, pero quiero decirles, yo tuve los peores padres de esta tierra quizás. Ahora, cuando nosotros viajamos allá y vemos aquellos amigos de infancia con los cuales nosotros jugábamos en el pasaje, cuando nosotros corríamos, podemos encontrar en ellos simplemente personas que han sido alcohólicas, que están destruidos por el alcohol, personas adictas a las drogas, personas que pertenecieron a las maras, personas que ya no están en esta tierra porque los han matado. Todo eso, hermanos, pasó porque cuando nosotros llegábamos a casa, los padres malos que yo tuve me decían: a esta hora tiene que estar de regreso, y a los otros no les decían a qué hora. Ellos podían disfrutar, ellos podían hablar como querían, pero a mí se me decía: usted no habla de esa manera. Ahora, cuando nosotros vemos eso, nosotros podemos darnos cuenta que gracias a esos malos padres que tuve, soy el hombre que soy. Y agradezco por la vida de ellos, agradezco por haberme instruido, agradezco porque ellos tomaron el tiempo de poder instruirnos en la palabra del Señor. El Señor Dios siempre ha estado interesado en que nosotros como seres humanos podamos saciar esa sed espiritual. Quisiera correr en Isaías 55:1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. En Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan, en el verso de Juan 4:13, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, Jesús le respondió: cualquiera que bebiere de esta agua de la que ella estaba sacando, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, ese no tendrá sed jamás. De su interior correrán ríos de agua viva, porque el agua de viva, la palabra de Dios, es lo que nos hace que seamos una fuente inagotable de la bendición de Dios para esta tierra.
nosotros conectamos la necesidad de la tierra con la bendición del cielo cuando lo vemos de esa manera. Entonces, comamos de la palabra de Dios que ahora está disponible para cada uno de nosotros. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesús. En Jesús hay vida eterna. En Jesús hay poder para poder cambiar nuestra destrucción, en traernos salvación a nuestras vidas. Jesús es la fuente del alimento verdadero para nuestra alma. Juan 6:31 al 35 dice: nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo nos dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, muchas veces estas personas que habían conocido lo que Dios había hecho en la liberación del pueblo de Israel, eran testigos de que Dios había provisto maná para sustentarlos. Pero Jesús le estaba diciendo: ¿por qué pones tu mirada en ese maná que simplemente era para mantenerte vivo? Come del pan verdadero, que es el que te va a dar vida, es el que te va a levantar, es el que te va a animar, es el que te va a sacar adelante, es aquel que te da la fortaleza en medio de la dificultad. David escribió estos salmos en los cuales le clamaba al Señor y gemía de su interior por la necesidad de estar conectado a Él en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones que realmente desesperaban a él. Pero entonces él reconocía que el único lugar seguro para poder tener respuesta de parte de Dios en medio de esas situaciones era estar conectado a Él. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía él. Mi socorro viene de lo alto, de aquel que hizo los cielos y la tierra. En Él es que tenemos que poner nuestra mirada cuando estamos atravesando situaciones en nuestra vida. Aferrarnos de la palabra de Dios, que es la que realmente nos va a guiar por el buen camino. ¿Para qué Red Bull? Para que nos dé alas. ¿Para qué Red Bull? Para que nos levantemos alas. La palabra del Señor dice: como las águilas levantarán sus alas y correrán y no se fatigarán, y podrán estar tranquilos aquellos que esperamos en Jehová. La palabra del Señor, hermanos, es la fuente inagotable de poder de Dios para cada uno de nosotros. Es el lugar de refugio que nosotros tenemos en medio de la enfermedad, de la dificultad, porque ahí está el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos ocupándonos más de otras cosas que de escudriñar la palabra de Dios. Esta tarde reflexionemos en nuestro interior. No se trata de simplemente decirlo para allá, porque yo también necesito hacerlo. ¿Qué tanto nosotros estamos haciendo? ¿Qué tanta hambre nosotros tenemos? Pero si en algún momento de tu vida, así como en un momento de la mía, cuando, como la palabra dice, que el hijo pródigo volvió en sí, en ese momento yo recapacité y sabía dónde regresar, sabía dónde volver y quién es el que me iba a estar esperando. En ese momento de hambre, corrí a los pies de Cristo. Yo no sé si tú has tenido esa hambre, o no sé si te has identificado con alguno de estos síntomas de deshidratación espiritual. Pero el peor de todos, hermanos, de esos síntomas es saber que estamos mal delante de Dios y no hacemos nada. Eso pasa cuando estamos muertos espiritualmente, porque un muerto ya no siente, ya no tiene conciencia de que lo que yo hago le agrada o no le agrada a Dios. Pero debemos de identificar que el enemigo dice que vino a robar, matar y destruir.
Probablemente ya te robó la comunión con el Señor. Probablemente ya te mató de una manera que ya no sientes si lo que estás haciendo está bien o mal delante del Señor. Pero ten cuidado con el último paso, la destrucción.